con el articulado, dado que es un proyecto con alta tecnicidad que pretende modificar el sistema de peajes que hoy opera en Colombia. Este proyecto ha contado con el sustento técnico del ingeniero José Fernando Botero Calderón, egresado de la Universidad Nacional y quien tiene años de experiencia en concesiones, en todo lo referente a la infraestructura vial en el país y quien nos ha brindado y quien hoy nos acompaña además para brindarnos mayores aclaraciones técnicas frente a lo que busca modificar el proyecto y con cuál propósito. Entonces damos inicio a esta mesa técnica y que está apoyada y motivada por el senador Guido Echeverry, a quien le damos el uso de la palabra. Ingresa en un ratito. Muy buenos Listo. días, ¿me escuchan bien? Sí. El senador Guido tiene problemas con el micrófono, pero entonces nos acompaña el resto del equipo del senador, que en este caso es el doctor Juan Carlos Mora, quien nos va a estar explicando en conjunto con el ingeniero José Fernando Botero el proyecto de ley. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la introducción. Quisiera confirmar que me escuchan bien. Perfecto, te escuchamos perfecto. Gracias, Andrea, y a todas las personas que nos acompañan. Me encuentro aquí al lado con el ingeniero José Fernando Botero Calderón, que como lo mencionaba Andrea, es la persona experta que no solamente ha proyectado, sino que también nos ha asesorado en el entendimiento del proyecto de ley, un proyecto de ley que estamos totalmente convencidos que mitiga muchos elementos de riesgo en temas de construcción de vías para el país y para el establecimiento de elementos muy importantes como la localización de los peajes, como la equidad fiscal de los territorios en términos viales. Entonces, en ese sentido, le voy a dar la palabra porque él va a hacer unos comentarios iniciales y posteriormente a esos comentarios iniciales vamos a comenzar. Lo que realizamos es que, bueno, además de haberles compartido a todos ustedes el articulado, es un articulado que comprendemos que puede tener una densidad técnica importante. Entonces, hemos preparado unas diapositivas, resumen de los artículos con un lenguaje más accesible para las personas que, como yo, no somos ingenieros ni industriales, ni de ningún tipo de ingeniería. Entonces, pues con estas filminas lo que buscamos es realizar una socialización un tanto más clara de los articulados, los resúmenes, los puntos claves de cada uno de los artículos, pero antes de llegar a esa parte de la dinámica, le doy la palabra al doctor José Fernando Botero. Él nos va a hacer la introducción del proyecto como tal, qué lo motivó, cuáles son en esencia esos elementos fundamentales que busca el proyecto de ley. Y sin más preámbulos, voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, cuando la puedan ver. Buenos días. Como les decía Andrea, pues soy un ingeniero que ha trabajado en este tema de la infraestructura unos 30 años y lo que tenemos ahí son las lecciones aprendidas en dictámenes periciales de concesiones, en estructuración de concesiones, el haber estado a cargo de proyectos de construcción de dobles calzadas, de participar en las juntas de concesiones y de la consultoría en infraestructura de concesiones. Entonces, tiene algunos términos que son muy técnicos, pero la idea es buscar que no haya lugar a mucha interpretación en asuntos que son esenciales, que es puntos esenciales de la ley, no den lugar a interpretación, sino que sean muy claros para poder delimitar los proyectos, para poder ponerles un principio y un fin y poderles poner unos límites. Porque como está actualmente la ley, permite muchísimas interpretaciones, permite muchísimas salidas, lo que lleva al Estado a tener serios problemas en su ejecución. Entonces, los objetivos principales del proyecto de ley son los siguientes. Primero, los proyectos deben ser de beneficio para todos los actores, la región y sus ciudadanos, por favor, resaltados los ciudadanos, la nación y el sector privado que los construye, financia y opera.
un proyecto de infraestructura es bueno en la medida en que sea bueno para todos. No puede ser solo bueno para el constructor, ni solo bueno para la nación, porque las regiones necesitan los proyectos y los ciudadanos son los dolientes de los proyectos. Y obviamente el que hace la inversión, el que los construye, los financia y los opera, porque de todos es sabido. Dime aquí, un segundito que pegas nada. De todos es sabido que el desarrollo de la infraestructura en Colombia necesita, sin duda alguna, de inversionistas privados que participen en él, pero deben tener unas reglas claras y unas reglas que permitan que le respondan al país. Lo segundo es respetar la autonomía territorial, incluir la participación activa de las regiones y descentralizar la administración de proyectos con peaje a cargo de vías. Como está en la norma actualmente, a las regiones le llegan los proyectos en paracaídas de Bogotá. En la gran mayoría de los casos, en las etapas previas, ni siquiera van a la región a ver qué quieren y qué necesitan los ciudadanos, sino que los estructuran en Bogotá y cuando llegan a la región, llegan llenos de sorpresa. Entonces, el proyecto está muy enfocado a que la región participe desde que nace el proyecto y a respetar la autonomía territorial. Los municipios tienen sus POT, los departamentos tienen sus planes de desarrollo, lo mismo que los municipios, y cuando se estructura un proyecto se debe respetar esa autonomía territorial de qué están pensando los ciudadanos hacer en su municipio, en su departamento y en su región. Lo otro es garantizar el adecuado mantenimiento y mejoramiento de proyectos viales a cargo de vías y los que sean revertidos a la contratante. Se hacen unas inversiones gigantescas en proyectos de infraestructura para lograr construir las vías, pero se construyen y si no se les hace adecuado mantenimiento, se van a destruir en cuestión de 3, 4 o 5 años. Entonces, cuando un proyecto se le revierte al Estado, se deben tener unos mecanismos que permitan que esa gran inversión que le está sirviendo a la sociedad no se deteriore y se pierda en un quinquenio o hasta en menos tiempo. Mejorar la planeación de las etapas previas, prefactibilidad y factibilidad con énfasis en participación ciudadana, asuntos ambientales, cronogramas y predios. Cuando uno va a los tribunales de arbitramiento y le toca un dictamen pericial, uno encuentra que la gran mayoría de las demandas giran en torno a eso, a una insuficiente estructuración del proyecto, en especial en la prefactibilidad. No se tienen en cuenta alternativas, no se ven suficientes alternativas de solución a los problemas, no se conversa con la comunidad, no se mira en detalle el tema ambiental en las etapas previas, sino que se mira cuando ya se adjudicó el proyecto. Los cronogramas que presentan los concesionarios y los estructuradores y que maneja el Estado son básicamente diagramas Gantt, que es una metodología desarrollada en la Primera Guerra Mundial que prestó una excelente función, pero ya es una metodología obsoleta y únicamente sirve a nivel de gráfico. El tema de cronogramas es necesario cambiar. Y el otro problema que uno ve en todas las demandas arbitrales son los predios. Entonces se le debe dar mucho énfasis a esos asuntos en las etapas previas del proyecto, en la estructuración, la prefactibilidad y en la factibilidad. El otro punto es la equidad fiscal. Se pretende que una región haga aportes mediante peaje y esos recursos cuando corresponden a la envía se van para otras partes. O en concesiones, unas zonas de la concesión hacen los aportes y otras zonas son las que reciben las obras. Debe haber equidad fiscal, como dice la Constitución, donde se recauda el dinero, se debe invertir y obviamente de acuerdo a las necesidades de la región. Es muy enfático el proyecto en el tema de equidad fiscal. Lo otro es mejorar los controles para tiempos de estructuración y ejecución del proyecto, así como la calidad. Como está la ley actualmente, está abierta a que la estructuración de un proyecto sea infinita. No hay manera de cerrar un proyecto. Como tampoco hay manera de cerrar un proyecto cuando está en ejecución y no funciona. Ustedes ven proyectos que dan vueltas y vueltas y llevan años, dizque en ejecución, con platas en la fiducia, con problemas regionales de transporte, con problemas nacionales de transporte, y no se puede actuar porque está caminando un contrato que no se pudo cerrar y está en un tribunal que se volvió eterno. Entonces, la idea es que la ley le ponga tiempo a las cosas,
porque primero está el satisfacer las necesidades del país. No puede ser que por los intereses de un contratista o de un contratante, el desarrollo vial del país se frene años, quinquenios y hasta decenios porque no hay respuesta. Cuando un proyecto no funciona, hay que ponerle fin juiciosamente, pero hay que ponerle fin. Y finalmente, mitigar riesgos para las partes, pero en especial para el Estado. Como está la ley, se le han transferido muchos riesgos al Estado, pero la ley no le da herramientas para poder mitigar esos riesgos. Hay que darle al Estado herramientas para mitigar riesgos, de manera que las demandas en contra del Estado sean menos onerosas. Ese es en resumen, esos son en resumen los objetivos generales de la ley. Ya Juan Carlos irá caminando sobre el articulado de la misma. Por favor, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, cuando se exponga cada uno de los artículos, todas las preguntas son bienvenidas o las aclaraciones. Una excelente, muy buena, excelente argumento. Ahí está todo muy claro para uno iniciar, digamos, la comprensión del tema. Sí, señores. Le damos la palabra al doctor Guido Echeverry, que ya llegó del compromiso en el que estaba para dar unas palabras introductorias sobre el sentido inicial de lo que llevó a él a estructurar este proyecto de ley de la mano del doctor José Fernando, doctor Guido. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Yo le contaba al doctor José Fernando aquí a Sotoboche que esto que él ha presentado como objetivos generales de la ley es una muy buena síntesis de lo que contiene el proyecto. Este no es un proyecto sencillo, es un proyecto un poco complejo. Es un asunto que toca temas de ingeniería. En el Congreso no es común que hayan ingenieros y por lo tanto no tenemos, digamos, la competencia o la experticia profesional para asimilar de entrada un tema que entraña algún sofisticamiento en materia vial, en materia fiscal, en materia de ingeniería, en materia de infraestructura en general. Lo que hemos dicho es que el país requiere actualizar normas con referencia a la aplicación del modelo de concesiones. El paso del tiempo nos ha indicado que hay vacíos en la ley, que hay componentes que se deben incorporar, otros que deberían salir. En todo caso, ajustar la legislación sobre un instrumento de política pública que sin duda ha sido para el país bueno, pero que hoy en día nos deja algunos interrogantes en términos de su aplicación y de su cristalización y de su concreción práctica. En el resumen que ha hecho el doctor de Bernardo queda claro a qué vamos. Vamos, lógicamente, a actualizar las normas, a incorporar elementos tan importantes como la participación de las entidades territoriales en el diseño, eventualmente la decisión de ejecutar y en la ejecución de esas obras, un poco asegurar mayor transparencia en cuanto a la participación de las comunidades, garantizar que mediante la presentación de varias propuestas de prevactibilidad se escoja efectivamente la más conveniente y la mejor con la participación y con la opinión de las entidades territoriales, crear equidad fiscal en términos de asegurar que los territorios paguen lo que en justicia deben pagar en materia de peajes, garantizar que las obras empiecen a tiempo y se terminen a tiempo y se terminen bien. Hoy en día hay concesiones que están por terminar y que no, y que digamos desde el punto de vista literal nunca se concluyeron y siguen planteando, por ejemplo, enormes problemas en materia de seguridad. Creo que es importante incorporar normas técnicas para precautelar eventualidades que han presentado y que vemos todos en muchos sitios del país en materia de vías y en materia de puentes, sobre todo, y más aún cuando las concesiones entrañan la posibilidad de que se hagan obras tan sofisticadas como túneles o viaductos. Entonces yo creo que esa sería una presentación general del proyecto.
Naturalmente, la idea es estudiarlo con detenimiento para mirar todos y cada uno de los elementos que contiene. Obviamente es un proyecto que va a generar mucha discusión. Es más, lo que queremos es que se desate esa discusión, activar una conversación seria sobre este tema, que no toca únicamente los peajes. Y yo quiero, digamos, rescatar de ese proyecto que tiene el criterio del doctor Jorge Orlando Botero, que cuenta con una vasta experiencia en consultoría en estos temas. Él, además de ser ingeniero, ha trabajado con el Estado, ha trabajado con firmas privadas, ha hecho consultoría y por lo tanto conoce desde los diferentes flancos las urgencias que en materia de actualizar esta legislación tenemos en Colombia. Bueno, obviamente hay ejemplos a los cuales mirar, países en donde este modelo se ha aplicado con mayor rigor y con más eficiencia, y esperamos que todo esto haga parte de la discusión. Yo ya he tenido algunos contactos con la Cámara Colombiana de Infraestructura, una primera conversación. A ellos les preocupa que estemos presentando un proyecto en época electoral. Esto no tiene fines electorales y quiero dejar muy claro eso. Nosotros queremos simplemente actuar con responsabilidad y asumir el reto de actualizar estas normas. Sí tiene, digamos, este proyecto una especie de componente regional, que es el del eje cafetero, en donde se grafica con exactitud cuál ha sido la evolución de la aplicación del modelo de concesiones y cuáles son las reservas que en materia de estos elementos, como comentado, tenemos frente a la concesión Autopistas del Café. Ustedes que son de diferente procedencia regional tendrán cada cual su propia dolencia en lo que tiene que ver con la aplicación de este modelo y esperamos entonces que logremos primero generar una discusión seria, responsable, informada, documentada, técnica, pero también política en la medida en que estamos buscando esa discusión en el Congreso y la participación de las comunidades y de las entidades territoriales a tono con lo que ha sido nuestro predicamento sobre la autonomía de municipios y departamentos. Entonces, no, fíjate, quería decir eso. Yo podría hablar más de media hora sobre el tema siendo abogado, pero no aprendió al doctor José Fernando, pero paro ahí para que ustedes tengan la oportunidad de intervenir como debería ser en esta conversación que pretende fundamentalmente, y reitero eso, activar la conversación, iniciar una discusión sobre un tema que es de gran actualidad y del cual depende en buena parte el desarrollo de este país. Nosotros somos un país enormemente acelerado en materia de infraestructura vial, nuestros costos logísticos son enormemente altos, tenemos ineficiencias enormes, una corrupción galopante, una carencia de transparencia, una opacidad en ciertos componentes de la legislación, y eso es lo que queremos superar. Entonces, les agradezco mucho que estén con nosotros, les agradezco mucho el interés que le pongan a este tema y el interés que logren suscitar de los distintos senadores y senadoras de la Comisión Sexta inicialmente, y ojalá que tengan la ocasión de participar luego en las audiencias públicas, en los conversatorios, en los foros, en las reuniones técnicas que tengan con ocasión del cambio parlamentario de este proyecto. Era todo lo que quería decir. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias, doctor Guido. Entonces, como lo mencionamos al inicio de la sesión, procederemos entonces a la lectura de los argumentos centrales de cada uno de los diferentes artículos, reconociendo que el articulado tiende a ser más denso. Entonces, sacamos acá las ideas principales de cada uno de los artículos que componen este proyecto de ley. Iniciamos entonces con el primer artículo, el objeto. La idea del proyecto de ley es definir lineamientos para las etapas de prefactibilidad y factibilidad de proyectos viales con peaje a cargo de la nación y de entidades territoriales. Busca establecer reglas para fijar las tarifas de peaje y ubicación de estaciones de cobro. Busca regular la distribución del recaudo, la administración, el control y el seguimiento de los proyectos, y busca transparencia y garantiza niveles mínimos de servicio. Frente al artículo 2 de normas generales,
Aquí lo que busca es que los peajes financien la rehabilitación, mejoramiento, construcción, mantenimiento y operación de la red vial, complementan los presupuestos públicos mediante aporte de los usuarios vía peaje en las regiones de mayor tráfico y mayor actividad económica. Los recursos de peajes y tasas se destinan exclusivamente al modo de transporte y se asignan conforme a la ley. El principio, los ingresos y aportes deben cubrir como mínimo, el alcance, los requisitos y niveles de servicio establecidos en los contratos. Y un proyecto, se definen acá los lineamientos, se compone de tramo, el tramo de segmentos y el segmento de unidades funcionales. Para efectos de inversión, costo de operación y cálculo de tarifa, cada tramo se asocia a una única estación de peaje. ¿Preguntas hasta el momento en esa definición o dejamos las preguntas para el final? Podemos dejarlas para el final. Artículo 2. Tarifas y exenciones. Acá lo que se busca es que cada estación se asocie a un tramo y la tarifa se calcula aplicando el principio constitucional de equidad fiscal que verán repetido en múltiples artículos y es un elemento bien importante de este proyecto de ley. La equidad fiscal como principio rector del proyecto. Las tarifas de cada estación de peaje asociada a un solo tramo la fija el Ministerio en vías nacionales o la Gobernación, Alcaldía en proyectos regionales, basadas en estudios que cubren CAPEX y OPEX. Exentos, estarían exentos las motocicletas, bicicletas, bomberos, ambulancias, fuerzas militares, policía, vehículos oficiales del IMPEC, DNI, entre otros. Residentes que viajan dentro de su municipio y que usan un peaje intermedio, salvo urbano, están exentos. Se reglamentará el procedimiento. El peaje electrónico será obligatorio y completamente interoperable en 2 años, utilizando un dispositivo vinculado a la placa para pagar y aplicar exenciones o descuentos. Se podrán otorgar descuentos a comunidades vulnerables mediante aportes al CAPEX, tarifas diferenciales o compensación al concesionario. Artículo 3. Pago y control electrónico. En los peajes a cargo de Invías, ANI y entes interterritoriales se instalarán en los próximos 24 meses sistemas electrónicos de lectura de placas para verificar censalmente el SOAT y la revisión técnico-mecánica en tiempo real. Se suscribirán convenios con la Policía de Tránsito para que los agentes verifiquen lo anterior e impongan, cuando proceden, comparendos e inmovilizaciones. El Ministerio expedirá en 6 meses el reglamento técnico operativo de control, manejo de información y auditoría de recaudo, exenciones y control de SOAT y revisión técnico-mecánica. Durante el primer semestre de operación, los comparendos tendrán 50% de descuento para quienes aprueben un examen en línea sobre el Código Nacional de Tránsito. El Ministerio definirá en 6 meses la fórmula de remuneración a los operadores por la inversión en software y hardware, administración y convenio con la policía. Los contratos de interventoría nuevos incluirán la obligación de controlar la instalación y operación del sistema. Los existentes se modificarán para incluirlos. Artículo 4. Ubicación de peajes. Prioridad. Ubicar casetas interdepartamentales lo más cerca posible de los límites para garantizar la equidad fiscal. Si el recaudo interdepartamental y los aportes no cubren el cierre financiero o las tarifas no son equitativas entre tramos, se podrán instalar casetas adicionales en puntos de mayor tráfico dentro de cada departamento para maximizar el recaudo y minimizar la tarifa por kilómetro. Si los mayores flujos para los peajes no interdepartamentales están en zonas urbanas o suburbanas, la ANI o Invías presentarán la propuesta al Consejo Municipal o Junta Metropolitana que podrá aprobar, modificar o rechazar la tarifa o la instalación. En caso de rechazo, se evaluarán otras ubicaciones. En concesiones regionales se aplica el mismo procedimiento sin importar la ubicación de la estación. Artículo 5. Inversión urbana. En zonas urbanas definidas en el POT de municipios de categoría especial o primera, los recursos de peajes de proyectos de Invías o ANI solo podrá invertirse mediante convenio que a. Garantice aportes locales para obras urbanas o b. Instale un peaje urbano exento para quienes ya pagaron otro peaje del proyecto. El porcentaje de CAPEX u OPEX a invertir en segmentos urbanos con recursos de peaje
No podrá exceder el porcentaje de vehículos que pagan el peaje y usan esos segmentos según estudios de origen-destino. La instalación de peajes urbanos o suburbanos requiere la aprobación de la Junta Metropolitana, Consejo Municipal o Distrital. Se prohíbe instalar peajes en zonas urbanas o suburbanas de municipios de categoría segunda o inferiores, salvo que formen parte de un área metropolitana. Artículo 6. Prefactibilidad. Se deben proponer al menos dos alternativas, originador y entidad. Las gobernaciones pueden proponer otras. Cada alternativa incluirá al menos dos escenarios, uno de ellos con la fase de construcción en al menos un tercio del plazo total. El cronograma, basado en la metodología Work Breakdown Structure, o sus siglas en inglés WBS, incluirá actividades de preconstrucción, construcción, adquisición predial, permisos ambientales y hitos de control. Se estimarán proyecciones de tráfico, tiempo de viaje, ubicaciones de peajes y tarifas con aval de planeación de infraestructura. Las alternativas de la entidad y o los departamentos serán públicas. En APP privadas se divulgarán alcance, horas principales, cronograma, tiempos de viaje, ubicación de peajes y tarifa. El resto de información continúa confidencial. Todas las alternativas se publicarán y tras 60 días se harán reuniones para socializar y seleccionar la mejor alternativa. Parágrafos del artículo 6. Dentro de 10 días de recibir una APP privada y al finalizar los estudios de prefactibilidad, la entidad enviará las alternativas y obras propuestas de la ANLA y autoridades ambientales. Las autoridades ambientales tendrán 7 meses para entregar a nivel de prefactibilidad un estudio de impacto ambiental por segmento con acciones de mitigación y requisitos para otorgar o negar permisos. Sin este análisis no puede seleccionarse la alternativa que pasará a factibilidad. En un plazo de 12 meses, tras la entrada en vigencia de la ley, el DNP y los Ministerios de Transporte y Ambiente deberán expedir un reglamento técnico obligatorio de evaluación ambiental en prefactibilidad. En la fase de factibilidad, el cronograma se ajustará con mayor detalle. No se podrán iniciar obras antes de obtener licencias ambientales y disponibilidad de predios. Pasamos al artículo 7 de factibilidad. La alternativa seleccionada en prefactibilidad se llevará a un estudio de factibilidad y se socializará con los mismos actores y condiciones que la prefactibilidad. El proyecto aprobado en factibilidad respecto a la mejor alternativa seleccionada en prefactibilidad no podrá variar más de 5% en la tarifa de cada estación de peajes en pesos constantes ni más de 10% en el plazo de concesión. No puede reducir la velocidad de diseño en más de 10 kilómetros en más del 30% de la longitud de la vía, ni aumentar en más del 10% el tiempo de viaje en un mismo segmento. No puede reubicar estaciones de peaje de forma que aumente en más de 5% el número de vehículos que cruzan una estación con determinado origen-destino. Si se exceden estos límites, el proceso debe reiniciarse porque el proyecto de factibilidad no corresponde a la alternativa seleccionada en prefactibilidad. Yo aquí quisiera darle la palabra al ingeniero José Fernando para que nos sintetice un poco la cantidad de criterios que se están mencionando en la diapositiva. A ver, lo que pasa es que los proyectos en prefactibilidad no se están consultando con la región. A la región no se le tiene en cuenta, aunque la norma lo exige, no se está teniendo en cuenta la región. Y cuando el proyecto es una iniciativa privada, la ANI está evaluando únicamente la alternativa que presenta el originador y no tiene alternativas de la región ni alternativas propias de la nación. Entonces, nos estamos centrando en evaluar el mejor negocio que planteó el originador y teniendo muy por los laditos los intereses de la nación y mucho menos aún los intereses de la región. Tenemos proyectos de iniciativa privada donde el originador no vino a la región, sino a presentar el proyecto ya como factibilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Presentan una idea en prefactibilidad y cuando la someten a consideración como factibilidad, empiezan a hacerle remiendos a esa propuesta, a cambiarle los peajes, a cambiarle el alcance, a cambiarle las obras, a meter obras en un municipio, a quitarlas del otro, donde no había doble calzada le ponen y donde se había la quitan.
y termina que el proyecto final no se parece en nada a la alternativa seleccionada en prefactibilidad como la mejor alternativa. Y donde se mira la mejor alternativa es en la prefectibilidad, y es en la prefectibilidad donde deben haber muchas, muchas alternativas, muchas posibilidades de ejecutar, donde cada región proponga lo que necesita, ¿cierto? Si va hacia Santander del Norte y del Sur, Santander del Norte propondrá unas cosas, el del Sur propondrá otras, Pamplona propondrá unas, pero eso debe mirarse en la prefactibilidad. Y cuando sale la factibilidad es un mejoramiento de la prefactibilidad. Entonces, la idea es que se respete la mejor alternativa que se eligió con las regiones, que se eligió con la nación y se continúe en esa senda. Si se tiene que cambiar o cambia sustancialmente, hay que devolverse. Entonces, ¿cuáles son las variables que colocamos allí? Las que más afectan a la comunidad. Ahí no vamos con variaciones importantes en asuntos técnicos. Si cambian el diseño, si cambian las curvas, si cambian el puente, el viaducto, le cambian algo al túnel, eso no le importa tanto a la comunidad. ¿Qué es lo que le interesa a la región y a la comunidad? La tarifa, el plazo de la concesión, o sea, el tiempo que va a pagar, la velocidad de diseño, que es la velocidad en que le dicen a uno, si a uno le venden un proyecto para ir más rápido entre Santa Marta y Barranquilla, que se va a demorar nomás 1 hora y después le dicen, no, no, es que nos equivocamos y es 1 hora y media, ya no tiene por qué funcionar el proyecto, no tiene por qué seguir, sino que se debe volver a evaluar. Lo mismo en reubicar las estaciones. Usted hace una prefactibilidad con la estación en un sitio y cuando llega la factibilidad y el contrato, cambia la estación del sitio donde tenía un recaudo bajo, lo pasa para donde tenga un recaudo alto y cambia sustancialmente el tema financiero. Entonces, hemos dejado ahí únicamente las variables que tienen mucha incidencia en la comunidad y en la región. Si las cambia mucho, quiere decir que cambió el proyecto y hay que volver a arrancar. Muchas gracias, doctor José Fernando. Continuamos entonces con el artículo 8, control de calidad. El estudio de factibilidad debe incluir la relación de normas técnicas que serán aplicables a los materiales y equipos cuyo costo represente al menos el 80% del costo total de materiales y equipos más representativos del proyecto. El total de estas normas técnicas tendrán la condición requisito de normas técnicas obligatorias en el contrato. Además de los reglamentos RETIE y RETILAB, se exigirán normas técnicas obligatorias para materiales de rodadura, señalización, barreras de seguridad y control de tráfico. El interventor debe verificar el cumplimiento censal de criterios de aceptación o rechazo y tamaños de muestra. Estará obligado a reportar a la contratante y el garante cualquier no conformidad de esto dentro de 8 días siguientes a su detección. El supervisor solicitará un plan de acciones correctivas. Se retendrá el 5% del pago de la unidad funcional hasta culminar las acciones correctivas. Si las obras no conformes superan el 5% del valor de la unidad funcional, se retendrá el 100% del valor de dichas obras. Ahí hay una cosa bien importante. En Colombia no existen como obligatorios, sino los reglamentos técnicos. Cuando usted ha dado una concesión, resulta que en esa concesión no van normas técnicas obligatorias. O sea, el contratista puede utilizar cualquier norma técnica e incluso no utilizarla. Y eso atenta contra la calidad de la obra, pero además y muy especialmente la seguridad vial. Entonces, lo que buscamos con este artículo 8 es que cuando se estructura el proyecto se escojan las normas técnicas que requiere cada proyecto y se vuelvan obligatorias en su ejecución. ¿En qué? En el 80% de los materiales, que son el Pareto de materiales, o sea, donde está la gran mayoría de los materiales, donde está la gran mayoría de la inversión, tengan normas obligatorias para que se garantice la calidad. Y hay unas que sí se vuelven obligatorias de todos modos, que son las de señalización, materiales de rodadura, barreras de seguridad y control de tráfico, porque esos son materiales que por mala calidad pueden poner en riesgo la integridad y la vida de los ciudadanos. Entonces, esos que ponen en riesgo la vida, sí tienen normas técnicas obligatorias en todos los casos. Perfecto. Continuamos con los artículos 9 y 10. Esto, como les mencionábamos, son resúmenes de los elementos principales del articulado. Plazos y procesos. Tras recibir una propuesta de APP de iniciativa privada, la entidad tiene 3 meses para definir si es de interés sin generar derechos ni obligaciones.
Si el concepto es favorable, se elaborarán las alternativas de prefactibilidad por parte de la contratante y las regiones en los siguientes 8 meses. 12 meses cuando el CAPEX supera los 100.000 salarios mínimos, prorrogables hasta el 50%. Publicadas las alternativas, hay 9 meses para socializar, ajustar y seleccionar la mejor alternativa. En la fase de factibilidad, el originador o la entidad dispone de 8 meses para el estudio, 12 meses si el CAPEX supera los 100.000 salarios mínimos, prorrogables 3 meses. La entidad tiene 6 meses para evaluar la factibilidad, prorrogables 4 meses, y luego comunicar al originador las condiciones. Este tendrá 2 meses para aceptarlas o proponer ajustes. Artículos 11 y 12. Iniciativas públicas e envías. Los procedimientos y plazos para prefactibilidad y factibilidad de proyectos de iniciativa pública o a cargo de envías son los mismos que para las APP privadas, salvo indicación distinta en la ley. En proyectos con peaje a cargo de envías, el instituto gestionará estudios, diseños, presupuestos, procesos contractuales, interventoría y fiducia. Recibirá una remuneración del 3% del recaudo mensual del proyecto para cubrir estos costos y podrá usar estos recursos propios si es necesario. Para la planeación, coordinación, dirección y control de proyectos a cargo de envías, se conformará un comité de proyecto integrado por directores regionales de envías, secretarios de infraestructura departamentales y un ciudadano independiente con experiencia en concesiones. Todos tienen voz y voto. El comité tendrá como sede las oficinas regionales de envías y podrá destinar hasta una quinta parte del 3% de la remuneración a estudios de nuevos proyectos con peaje en los mismos departamentos. Quisiera, doctor José Fernando, que habláramos un poco en este punto porque esto claramente es darle más autoridad y poder decisorio a las regiones. A ver, lo que está pasando en los proyectos con peaje, siempre estamos con peaje de envías, es que se recauda en una región y se lleva para otra parte. Y eso genera, además de mucho malestar, muchos problemas en la economía de las regiones. Entonces, lo que buscamos acá es que cuando el proyecto con peaje quede a cargo de envías, el proyecto lo va a gerenciar, lo va a dirigir un comité. Ese comité que tiene igualdad de nación, como con los directores de envías, y otra contraparte igual, con iguales número de votos, en las regiones con sus secretarios de infraestructura. Y un integrante impar, que sería una persona conocedora de temas de infraestructura vial y concesiones, que sea elegido por una universidad acreditada. De manera que tengamos allí un equipo directivo que esté ubicado en la región. He tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos en el Ministerio de Transporte, en la ANI, en FONADE, donde los supervisores de los proyectos ni siquiera han ido a la región, no saben dónde están trabajando, no conocen el proyecto. Es absolutamente inentendible que las decisiones de un proyecto estén en cabezas de personas que ni siquiera conocen dónde está el proyecto ni lo han ido a ver. Lo que buscamos con esto es que la región se apersone del proyecto y tome las decisiones claves ahí. Por eso, la sede de los proyectos pasaría en envías, cuando hay peaje, de estar en Bogotá a estar en la región, para que siempre estén al tanto de lo que está pasando. El 3% es para evitar que un proyecto se pueda asfixiar por falta de recursos para su gerencia. Por eso, el 3% del recaudo iría a envías para pagar todos los costos que requiere el proyecto en su gerencia, ¿no? En la gerencia del proyecto. Perfecto. Nos acaban de informar que hay una pregunta. Sí, claro, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué pregunta? Doctor Guido, nos preguntan desde Bogotá, permítame. Está pidiendo un link plan y para conectarse. Ah, ok, perfecto. Sí, lo voy a enviar, ¿no? Listo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Rosalba López. Primero quiero felicitar al senador Guido Echeverry por esta iniciativa tan importante para el país y especialmente para los ciudadanos. Me preocupa, senador. Me preocupa porque yo soy turista terrestre. Me preocupa el tema de los pasajes tan costosos.
Una ida de aquí a Villa de Leyva, por Tunja son 4 peajes, si no estoy mal, 5. Porque uno no se puede ir por Samacá, que sería mucho más fácil, pero la vía es una verdadera trocha. Me preocupan los peajes tan costosos de aquí a Villavicencio. Demasiado costosos. Yo quisiera saber quién regula los precios de los peajes en cada departamento. Me preocupa ir a Santander también, un departamento tan turístico, los peajes costosísimos. Me preocupa el alza de la gasolina, porque si los peajes suben, se aumentan los precios de la gasolina y todos los sectores de la economía sufren el aumento de los peajes. Senador, yo me imagino que aquí están sentados todos, el Ministerio del Transporte, la ANI, Invías. Me preocupan las vías terciarias de este país. Me preocupa que los campesinos no pueden sacar su producción. Y me preocupa mucho la situación que se está presentando porque nos está afectando un sector de la economía tan importante, pero el turismo de verdad está muy afectado. Muchas gracias. No, mil gracias por esa intervención. La verdad es que muy oportuna la reflexión que ha hecho. Primero digo que aquí no está el ministerio. Alguien de la ANI me acaba de llamar a decirme que si les mando el link después de 40 minutos de estar trabajando, no está en vías. Entonces esto demuestra un poco el desinterés del gobierno por estos temas y la falta de consideración por las iniciativas que tienen origen parlamentario. Pero contra todo eso vamos a insistir con el tema, vamos a seguir trabajando y vamos a profundizar esta discusión, pues que toca temas tan interesantes como lo que usted ha planteado, el tema del encarecimiento de los peajes. Hay indiscutiblemente inequidad fiscal en clara violación de normas constitucionales frente a la tributación derivada del pago de peajes. Hay inequidad regional, hay regiones que pagan más y otras que pagan menos, y a veces tienen razón los que más gritan y no los que tienen la razón técnica. Entonces, en el caso se está incorporando en el proyecto de ley, sobre todo, reglas de juego claras, que la gente sepa qué se atiene. Nosotros tenemos, por ejemplo, pequeñas comunidades entrampadas, comunidades pobres, que están rodeadas de peajes. Y si por Santander llueve, por ese carretera no escampa. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 peajes en zona metropolitana. Hay peajes que están a menos de 6 kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Y tenemos claro que estos peajes están sufragando o asumiendo el costo mayor, el mayor porcentaje del costo derivado del mantenimiento de esta concesión. Entonces, súper interesante su intervención. Ojalá sigamos discutiendo este tema porque todos estos aspectos ya más puntuales los contiene la ley de manera explícita o implícita, pero de cualquier manera todo apunta a que superemos esas que son preocupaciones suyas y de mucha gente. Muchísimas gracias. Ay, senador, qué pena, se me olvidó preguntar algo. ¿Quiénes participan cuando se va a crear un peaje y quiénes deciden el cobro de los peajes? Y algo que se me olvidó decirle, senador, preocupa mucho el tema de la seguridad vial en el país y preocupa mucho el tema de las motos. Yo no tengo nada en contra de los motociclistas, al contrario, pero sí, senador, le pido que aprovechemos que usted está en esta comisión y que esta comisión es la que regula el tema. Yo creo que ya es hora de que los motociclistas empiecen a pagar un peaje porque hoy en día tenemos más motos que carros en el país, senador. Muchas gracias. Yo le pregunto le contesto la parte sencilla, Rosalba. Lo primero es que luego veremos cómo se incorpora a la ley la obligatoriedad de que los peajes sean, digamos, los que garanticen la existencia del SOAT, por ejemplo. O sea, que el peaje tenga un mecanismo que permita establecer quién tiene y quién no tiene SOAT. Y revisión. Y revisión técnico-mecánica, que esto lleva a un problema gravísimo en Colombia, porque como usted bien lo dice, las motos han crecido enormemente,
está generando muchas dificultades en materia de seguridad vial y en materia técnico-mecánica. Sí que tenemos conductores irresponsables o dueños de vehículos que no hacen esa revisión. Oportunamente los peajes van a ser como la talanquera que va a impedir que este tipo de situaciones se sigan presentando. ¿Quién establece los peajes? Nada, ¿no? Bogotá. Bogotá, exactamente. Eso no le preguntan a nadie, no consultan con nadie, simplemente uno amanece con un peaje puesto, siendo un poco exagerado en la afirmación. A veces ni siquiera con muertos incluidos logramos que los peajes sean racionales. Aquí, por ejemplo, cuando se estaba contemplando la propuesta de la autoridad del café, hubo grandes movilizaciones, sobre todo de gente de Chinchiná, que estaban en contra de un paje que finalmente lo íbamos a desmontar, pero las movilizaciones tuvieron como consecuencia la sacrificio de una vida de un manifestante. Y luego nos clavaron en sentido prosaico unos peajes, 3, 4 en zona metropolitana, con los cuales estamos, y por eso estamos reclamando hoy en día que esos 4 de la por lo menos 3 peajes. Les vuelvo a decir, Alba, que su intervención es muy oportuna y esos temas los contiene, repito, otra vez implícita o explícitamente la propuesta de ley. Buenos días, perdón. Yo tengo una pregunta en particular desde el equipo de la representante Jennifer Pedraza para el tema del proyecto, y es cómo se garantiza que el privado no se retire del proyecto de concesión, por ejemplo, cuando cambian los puntos del recaudo. Creemos que de pronto es una pregunta que nos surge particularmente porque cuando cambian estos puntos de recaudo, en general también puede darse como el alegato un poco desde el privado de que no haya cierre financiero del proyecto. Entonces, ¿cómo se garantiza, por ejemplo, que esto no ocurra si de pronto cae un poco en manos de la ANLA, del Mintransporte? Tenemos aún esa duda. Gracias. El que no, una de las cosas que prevé el proyecto de ley es que haya una correcta planificación, que no nos hagan pasar sustos y ocurran cosas después de que ocurran cosas después de que vuelva el contrato de concesión. Pero lo que hace las normas básicamente es prever esas circunstancias y garantizar que los contratos tengan estabilidad sobre la base de la transparencia, la eficacia, el cumplimiento, la buena interventoría y la participación de los territorios con base en los comités técnicos que está planteando crear. Entonces, digamos, lo que la norma plantea es prever esas ocurrencias sobrevinientes que en ocasiones, sin hacer parte del contrato, quedan también en opacidad y por eso, digamos, el concesionario con el gobierno o en connivencia, digamos, asaltan la carencia de información de parte de las comunidades y las entidades territoriales y toman decisiones que van en contravía de los intereses de las comunidades. Perdón, ahí es importante, por eso estamos haciendo mucho énfasis en mejorar la parte técnica en la prefactibilidad y la factibilidad y dejar muy claro que los peajes se establecen con base en el CAPEX, el OPEX, los vehículos que transitan, los costos de operación y la capacidad de pago de la región. Uno nunca puede decir que eliminó el riesgo totalmente, siempre habrá algún riesgo, o sea, no hay un proyecto que no tenga riesgo. Lo que buscamos al mejorar la etapa de prefactibilidad y de factibilidad es mitigar el riesgo de que eso ocurra. Y eso es lo que tiene el proyecto al ser más exigente en la prefactibilidad y en la factibilidad. Mitigar ese riesgo. No eliminarlo porque no es posible. Perfecto. Continuamos entonces con los artículos 13 y 14, modificación y reversión. Para modificar un contrato de concesión a cargo de la ANI, cambios de alcance, de cronograma, nuevos peajes o incrementos de tarifas, la ANI debe enviar el borrador y soportes a los gobernadores de los departamentos involucrados, sí señor, con al menos 30 días hábiles de anticipación. Los gobernadores podrán dar concepto, proponer ajustes o solicitar su archivo y deben publicar los documentos. Si faltando 36 meses para terminar un contrato de concesión no se ha iniciado formalmente el estudio de factibilidad de un nuevo proyecto o faltando 24 meses la ANI no ha socializado dicho estudio, la infraestructura revertirá al vencimiento del contrato. Estos plazos no son prorrogables.
Recibida la notificación de reversión, el INVIAS debe conformar el comité de proyecto en los siguientes 6 meses y suscribir las actas de inicio de los nuevos contratos de interventoría, fiducia y mantenimiento al menos 3 meses antes de finalizar la reversión. Entre la creación del comité y el inicio del recaudo, los costos preoperacionales de estudios y procesos serán cubiertos por INVIAS. Artículo 15. Destino del recaudo. En proyectos de la ANI, al menos el 90% del recaudo se destina a operación, mantenimiento, construcción, rehabilitación y mejoramiento del proyecto y al menos el 5% a vías contiguas. En proyectos del INVIAS, el recaudo se invierte obligatoriamente en el siguiente orden. Primero, mantenimiento y operación del corredor. Segundo, obras prioritarias. Tercero, mejoramiento del corredor. Cuarto, nueva infraestructura en el corredor. Quinto, construcción, rehabilitación o mejoramiento de infraestructura vial en la zona de influencia, siempre respetando la equidad fiscal. Las inversiones deben mantener la proporcionalidad entre inversión y kilómetros por tramo y departamento para cumplir el principio de equidad fiscal. Artículos 16 y 17. Fiducia y plan de inversiones. Todos los recursos de recaudo, aportes de la nación o entes territoriales y otros ingresos de proyecto con peaje serán administrados mediante fiducia. En proyectos del INVIAS, la fiducia podrá comprometer recursos de peaje para crédito o monetización de ingresos futuros por hasta 4 años. Para plazos mayores se requiere un documento COMPES de importancia estratégica. El plan de inversiones del proyecto, distinto a mantenimiento y obras prioritarias, estará compuesto por subproyectos propuestos por el INVIAS y los gobernadores en el comité. Será bianual. El primer plan bianual se elaborará en el primer semestre de 2028. Cada 4 años las gobernaciones presentarán subproyectos tras presentar su plan de desarrollo a la Asamblea. El comité aprobará el plan antes del 31 de julio del año correspondiente. Si no hay acuerdo, la Dirección Nacional del INVIAS decidirá garantizando la equidad fiscal. Si se presentan impedimentos ambientales, prediales o sociales que impidan ejecutar un subproyecto, los recursos se reprogramarán para acelerar otras obras o iniciar un nuevo subproyecto. Artículos 18 y 19. Concesión regional y obras urbanas. Departamentos, distritos y municipios pueden otorgar concesiones para diseñar, construir, rehabilitar, mejorar y mantener infraestructura vial en su territorio de forma individual o mediante convenios. Estos proyectos se regirán por la presente ley en materia de peajes, tarifas, recursos y alternativas. Los contratos de concesión regional podrán incluir vías nacionales con o sin peaje a cargo de INVIAS, previa suscripción de convenios interadministrativos. En contratos de concesión de la ANI, regionales o de obra del INVIAS, se podrán incluir accesos viales de infraestructura departamental, municipal o distrital con autorización del ente territorial. Estos segmentos formarán parte del proyecto. Las concesiones regionales podrán ser de iniciativa pública o privada con o sin aportes públicos y se regirán por la Ley 1508 de 2012 y la presente ley. Municipios y áreas metropolitanas podrán contratar proyectos en zonas urbanas o suburbanas mediante concesiones conforme a sus competencias y planes de desarrollo. La Nación podrá incluir obras urbanas dentro de concesiones regionales en concertación con las autoridades locales y según el POD. Aquí nuevamente quiero darle la palabra al doctor José Fernando para que nos sintetice un poco lo que acabamos de hablar referente a autonomía territorial. La idea es que, como hoy se permite, los departamentos y los municipios, los distritos puedan concesionar obras, inclusive urbanas, pero que sean los entes territoriales los que tomen la decisión si las hacen o no y cuáles serían sus tarifas de peaje. Pueden incluir vías nacionales previo convenio con la nación. Y pues, básicamente ese es el tema de las concesiones urbanas regionales. Muchas gracias. Artículo 20 al 23. Terminación, suspensión y prórroga. Terminación anticipada. Si se pone fin al contrato, acuerdo, fallo, abandono o caducidad,
La ANI mantendrá la infraestructura revertida hasta recopilar la información necesaria para la adecuada defensa del Estado ante eventual controversia y avisará de su reversión al INVIAS con 15 meses de antelación. Los recursos comprometidos mantendrán su destino y se invertirán según el artículo 15, primero por la ANI y luego por INVIAS. El comité podrá modificar el trazado inicial manteniendo el origen y destino. Suspensión y rescisión. Si antes de finalizar la preconstrucción faltan licencias ambientales o acuerdos con comunidades, la construcción se suspenderá hasta por 1 año con operaciones a cargo del concesionario. Si después siguen faltando, el concesionario y las autoridades locales podrán demandar la rescisión del contrato al tribunal arbitral, quien fallará en máximo 1 año y reconocerá al contratista los costos que correspondan. Prórroga. La extensión del 20% del plazo inicial para APP no podrá exceder 30 años. Podrá prorrogarse 1 año adicional si la construcción se suspende. Este punto es bien importante porque hay muchos proyectos que no caminan, bien sea en la etapa previa o en ejecución, que no se desarrollan y pasan años y años dando vueltas en los tribunales sin que se solucione el problema y el perjudicado es la región, la nación, el ciudadano. Ahí cerca de Bogotá tienen ejemplos como Villeta y el país o Mulalón o Guerrero, y si ustedes miran, estamos llenos de problemas con ese tema. Entonces lo que decimos es, si se da una terminación anticipada, el proyecto se revierte a limpias, pero la ANI antes de revertírselo debe recopilar toda la información y las pruebas necesarias para poder defenderse. Y no le puede caer a limpias un proyecto revertido en paracaídas de un día para el otro. Le deben dar un plazo para que él se organice, monte su comité de proyecto, haga el análisis correspondiente y lo pueda recibir adecuadamente. O sea, la ANI tiene que manejarlo mientras tiene el problema caliente, recopila las pruebas, los lleva al tribunal si hay controversia y cuando ya tienen las pruebas y le ha dado tiempo al INVIAS, se lo entrega. Lo otro importante es que los recursos que habían destinados a ese proyecto, sean por vigencias futuras, por aportes de nación, por aportes de la región, o los recaudos presentes o futuros o los que ya están en la cuenta de la fiducia, no se pueden ir a otra parte. Si usted en un COMPES ya declaró de importancia estratégica para el país un proyecto, no puede ser que ahora, porque el concesionario no cumplió, porque no salió la licencia ambiental o por cualquier otra razón, entonces ya el proyecto no es estratégico para el país. El hecho de que haya un problema no quiere decir que le quite la importancia estratégica. Ahí tal vez se vuelve más estratégico. Entonces, lo que se hace cuando se le pasa en vías es no solo pasarle los recursos que tiene presentes y futuros, sino además darle el espacio para que pueda rediseñar por segmentos aquellas partes donde había problemas, buscar soluciones y poder poner a andar el proyecto. O sea, no que el proyecto siga dando vueltas como corcho en remolino, sino que juiciosamente se le pase al INVIAS, el INVIAS pueda modificar el plan de inversión, inclusive en los segmentos, y responderle a esa necesidad estratégica del país o de la región. Artículos 24 a 26 y transitorios. Las entidades que incumplan los plazos establecidos deben informar inmediatamente a sus oficinas de control interno y a la Procuraduría General de la Nación para la respectiva investigación. El Ministerio de Transporte deberá presentar anualmente un informe ante las comisiones sextas conjuntas del Senado y Cámara sobre las vías concesionadas y con peaje a cargo de INVÍAS. El informe incluirá inventarios de contratos, mapa de la red vial con peajes y tarifas, indicadores de desempeño, distribución territorial de inversiones e ingresos, alertas tempranas, acciones de mejora y lista de incumplimientos de plazos. El informe deberá entregarse por escrito con al menos 15 días de antelación a la sesión y será de consulta pública. Su incumplimiento generará control político inmediato. Artículos transitorios. A. INVÍAS conformará y pondrá en operación los comités de proyecto en los próximos 6 meses. B. 7 meses después, estos comités contratarán la fiducia. C. Una vez conformados, adelantarán estudios y procesos de operación y mantenimiento de todas las vías con recursos de peaje. D. Los comités definirán los subproyectos del primer plan bianual antes del 31 de julio de 2028. Y finalmente la ley entra en vigencia a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que les sean contrarias. Habiendo finalizado el derrotero del articulado, pasamos entonces a recibir las inquietudes, comentarios o preguntas referentes al proyecto de ley.
No hay pregunta, entonces. Aparentemente. Espero que vayan a estudiar juiciosos para que ustedes ilustren a los ganadores de importancia de este proyecto. Es posible que en el camino nos encontremos con el otro proyecto sobre peajes, que fue el que presentó Alex Flores con Fabián Díaz, y los acumulemos. Este, digamos, es un proyecto, este era un proyecto, si se quiere, más integral, que no toca el tema de peajes únicamente, pero que también lo toca. Es la diferencia. Claro que sí. Doctor Guido, sí, sí, aquí hay una pregunta por el chat. Dice, desde la curul del representante Pedro Baracutao García, estamos elaborando un proyecto de ley para modificar el artículo 11 de la ley 1508 en el sentido de adicionar que el modelo financiero estatal tendrá reserva legal hasta la adjudicación de la iniciativa. Y en el artículo 14, eliminar de forma confidencial y bajo reserva. Esto fundamentado en que son recursos públicos. Se entiende que por ser privados, el modelo financiero sea reservado durante el diseño, pero después de que se adjudica es inadmisible la reserva legal, porque no se sabe qué hace después con los peajes. ¿Le parece que esta iniciativa aporta al proyecto 029 y esta la podría incluir? Claro, de hecho, ¿qué pregunta? El asesor De Pedro Baracutao García. Listo. De hecho, este proyecto también contempla esa inquietud. Lo que pasa es que aquí, digamos, se acota un poco esa zona gris y queda mucho más claro, pero se siguen respetando Los del privado, los del privado, exactamente. los del público no. A lo cual tiene pleno derecho, los del público no, porque ahí estamos hablando, como usted dice, de recursos públicos. Pero lo podemos comentar, y si es el caso, ajustarlo, bien sea que ustedes continúen con su proyecto, lo incorporamos aquí y ahí enriquecemos la discusión. André. ¿Alguna pregunta? No, Senador, que qué sí, pena participar nuevamente, pero senador, en el inciso tercero del artículo 24-26 y transitorios, en el tercero que dice sobre informes, deberá entregarse por escrito al menos 15 días de antelación. Su incumplimiento generará control político, senador. Con todo respeto, a mí me parece que el control político hay que hacerlo ya, que nos presenten cifras, que nos presenten qué se hace con el recaudo de las concesiones, que nos digan en qué estado están las vías, que nos presenten cifras realmente, senador, porque este Congreso este Congreso ya ha legislado mucho por estos temas, pero los resultados no se ven. Y por ejemplo, en el tema de la seguridad vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial se creó en esta comisión y creo que fue peor el remedio que la enfermedad, porque hoy tenemos más muertos en el asfalto y demasiados lesionados por los accidentes, que son mal llamados, por los siniestros viales, senador. Ese debate yo creo que perdóneme, pero que hay que hacerlo ya, senador. Sí. Muchas gracias. Lo que plantea Rosaldo del proyecto de ley es ir un poco más allá de la ley quinta. Claro que nosotros tenemos como Congreso la posibilidad de llamar a un funcionario de control político para que nos expliquen, por ejemplo, en qué van los estados de peajes o nos den una información muy detallada de lo que pasa con las concesiones. A veces el Congreso no tiene tiempo de estos temas, digamos, por ejemplo, uno se duele que no hayamos nunca hecho el debate sobre el puente de la Alambrada, o no hayamos hecho nunca el debate sobre Chirajara, que eran temas de la comisión, y los dos puentes que se cayeron y los accidentes que cobraron vidas humanas. La comisión nunca lo hizo. Pero un poco previendo las dificultades de controlar políticamente estos temas, oportunamente es que la propuesta de ley plantea unos términos precisos y una obligación de presentación de informes a las comisiones extras de Senado y Cámara sobre la manera como avanzan los proyectos de concesión. Entonces, si quieren algo, vamos más allá de la ley quinta y lo que pretendemos es fortalecer ese control con la obligación de que pasen esos informes para estudiarlos y ojalá se estudien, ¿no? Ya está. Perfecto, sí, señor. Andrea, si quieres, entonces
Sí, bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron de forma virtual y que se encuentran aquí presencial. En las próximas semanas vamos a tener espacios con 12. Me parece que eran 10. Todos. las entidades nacionales y también con asociaciones y actores de interés. Entonces, muchas gracias a todos y damos por finalizada la mesa técnica. Todos y todas, muchísimas gracias por la asistencia y aquí hay mucho que ir conversando. Muchas gracias.